Ya, vamos, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Chris? Partamos al tiro porque tenemos 40 minutos para sacarle jugo al tema. ¿De qué vamos a Ya. hablar hoy? Fondo de inversión, cómo elegir una alternativa, un producto financiero para poner nuestra plata a invertir, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, pero tener ese dato un poco duro de cómo analizar fondos, cómo evaluar alternativas, tema de costos, tema de diversificación, tema de exposición, tema de riesgo. Así que ese va a ser el tema del día de hoy, partiendo el año, obviamente, en un año nuevo, vida nueva a nivel de inversiones. Perfecto, y justamente, mira, ahí Rivas hizo una pregunta que tiene mucha relación con este tema, que es, ¿cuáles son las comisiones de los fondos de inversión? Ya, la idea es englobar un poquito qué es un fondo, qué significa que se puede hacer APB o no, ¿ya? Y cuánto te están cobrando, y cómo saber si estoy metiendo la plata en algo correcto, porque, por ejemplo, hoy día hay muchas, obviamente, como está la bolsa en máximos históricos, la bolsa norteamericana, mucha gente quiere invertir ahí porque suena como lindo, pues si lleva todo el año creciendo, el año pasado, pero hay que pensar que actualmente, si no me equivoco, hay una capitalización de mercado a niveles de la crisis, en ese caso prime, de la de Gran Depresión. Entonces, ¿significa que va a irse todo al carajo? ¿Todo se va a ir para abajo? No sabemos. Pero vamos por parte. Chris, cuéntanos, ¿qué es un fondo en sencillo? Sí que ha grabado Ya, este live. perfecto. Un fondo de inversión a lenguaje muy básico, a nivel de definición, básicamente es una junta, una integración de patrimonio, de capitales, tanto de personas naturales como personas jurídicas. Básicamente se junta plata de muchas personas y empresas para poder poner ese dinero a trabajar en ciertas alternativas de inversión y este dinero es administrado por empresas especializadas exclusivamente para eso, que son las famosas AGFs, empresas fiscalizadas, reguladas por la CMF, exclusivamente para administrar fondos de terceros. Perfecto. O sea, los fondos, ese es el caso de los fondos mutuos en nuestro país, ¿ya? Que están regulados por esta empresa. Voy a hacerte tiene un par de preguntas aquí. Que esté regulada, ¿es garantía de que tu plata está segura? Perfecto, gran pregunta. Básicamente el proceso de regulación de la CMF a las AGFs es un proceso muy minucioso que nos protege o nos da cierto blindaje, digamos, a nivel de inversiones, de seguridad, pero no implica que nuestra plata no se pueda perder por la gestión de la propia AGF o por incluso por lo que estamos invirtiendo, que el mercado, por ejemplo, si estoy invertido en renta variable, lo que estás comentando, y está en máximos históricos, que mi inversión esté bien gestionada, pero el mercado se va a pique, mi plata se va a desvalorizar básicamente por el producto financiero, pero es riesgo intrínseco de la inversión. Entonces no está garantizado mi plata. Perfecto. Nunca, solo que está regulado, ¿ya? Ya, eso es súper importante para que todos los que están escuchando, que los fondos o que una empresa esté regulada por la CMF, si bien es como un sellito que te dice, oye, la empresa está siendo fiscalizada, está cumpliendo ciertos parámetros, no es garantía, ya, no es garantía. Y de hecho, mira, ahí justo, eso es lo que quería explicar, que Alexis justamente dice, ¿qué pasó con Sartor? Exactamente. Un Eh, tema sarto. Es un temazo, Sí, porque era una empresa regulada y de un día para otro aparecen los fiscalizadores y le quitan la regulación y los fondos de Sartor, lamentablemente las personas que tenían su dinero ahí, se fue a pique. Entiendo que ya llevan un 50% de pérdida. Y ya, ahí, eso tenemos que revisarlo un poco al detalle. No es tan así. O sea, el valor bolsa efectivamente cayó por una operación a inicio de año, pero realmente los fondos que están invertidos realmente se mantienen, han tenido ciertas pérdidas por los rescates, etcétera, pero esa caída que hubo para la gente que tenga posiciones en Sartor y está viendo en su página de la bolsa, en su corredor de bolsa, caídas de los fondos del 50-60% fue por una operación de un inversionista institucional extraordinario que salió al remate, o sea, un proceso, una simultánea, algo un poquito más complejo de lo que vamos a hablar acá, que hizo que la valorización en bolsa efectivamente haya caído a pique, pero como los fondos al día de hoy no son fondos abiertos a bolsa, ese valor ya no es representativo para nuestras inversiones, los que tengamos inversiones ahí. ya, eso es relevante, porque eso quiere Sí. decir que los que ven en su cartola menos 50%, si es que se esperan un tiempo, debería después volver a estar, en el fondo su plata está invertida en algo que vale lo que vale y no lo que refleja en la bolsa. Es un poquito para, Es, nos estamos yendo de lado, pero quería que todos los que están acá viendo esto entiendan la importancia de que, uno, por un lado es importante que haya regulación al respecto, pero que regulación no es sinónimo de 100% seguro, para nada, simplemente te da ciertos resguardos, pero ahora estamos viendo un caso que hoy día está en caliente para que veamos qué pasa cuando ocurre este tipo de cosas.
¿Qué significa, por ejemplo, a mí me escribió una persona ayer, oye, Pancho, mira mi saldo, compadre, menos 50%, ¿qué hago? ¿Me salgo? Ya, perfecto. El caso de Sartor, el proceso de, como la CMF, en este caso, intervino la AGF y tiene un liquidador que asignaron para básicamente liquidar todos estos fondos. La gente que, bueno, básicamente no maneja estos fondos, son fondos de financiamiento privado, deuda directa a otras empresas. Esos capitales están prestados, están invertidos, incluso están rentando, solo que al momento que la CMF toma posición de esto para poder liquidarlos, efectivamente esos fondos quedan de cierta manera congelados en la bolsa, ya no se puede operar y no se pueden ni comprar ni vender los fondos. Así que el día de hoy, literalmente, que es una lástima, pero realmente no hay nada que hacer, hay que solo esperar. No hay nada que hacer, no es que se perdió la plata. Hay que esperar que la CMF y este equipo liquidador se encargue de recuperar esos capitales e ir pagándolos progresivamente de manera organizada a todos nosotros como inversionistas, básicamente. Pero es eso, el proceso ya hoy no puedo ni salir ni entrar, solo tengo que esperar que la CMF, que básicamente tiene que velar por nosotros como aportantes, se encargue y vele por nuestros intereses de recuperar esas platas o la mayor cantidad de plata posible, y los que no se puedan recuperar, ejecutar las garantías respectivas para poder ir recuperando esos capitales de a poco. Esa recuperación probablemente sea por goteo, sea mes a mes, poco a poco, pero eso por ahora son supuestos, ¿ok? Perfecto. Ya, entonces ahí están viendo un caso caliente de algo Sí. extremo negativo, ¿ya? Porque la mayoría de las instituciones que están con fondos actualmente, esto pasa una vez y remueve el mercado, pero está lleno de fondos que están andando correctamente. Entonces, listo. Primero que todo lo que dijimos, fondo de inversión, básicamente un saquito donde estamos poniendo capitales tanto privados como institucionales, empresas y todo a este mismo saco, y esta administradora de fondos es la que está a cargo de, en el fondo, es la cabeza de poner este capital en alguna inversión, que esta inversión puede ser muchas cosas. Ojo que hay Es, fondos sumamente diversificados. ¿Qué quiere decir esto? Fondos que, por ejemplo, invierten tanto en renta fija, renta variable, y hacen un saquito que es como lo que típico que te dicen, oye, más moderado, pero que mezcla distintos tipos de activos, o fondos que son full de renta fija, que buscan tener bajita volatilidad, bajita rentabilidad también, esos son los famosos money market. Y por otro lado están estos fondos de alto riesgo, que en extremo uno podría decir fondo que invierte en criptomonedas, por ejemplo, es un extremo extremo. Acá en Chile no sé, no creo que tengamos todavía un fondo regulado que invierta en criptomonedas como en Estados Unidos, pero sí fondos que invierten en empresas muy tecnológicas particulares, y eso se habla de un fondo riesgoso. sí, Sí. ya hay algunos fondos regulados por AGFs que invierten en Bitcoin por ahora. ¿Acá en Chile? Sí, en Chile, Ah, HMC ya son se los de estrenó y hay un par, BTG. sí. BTG y HMC también tiene. Ahí creo que ya otro par de AGFs que están ya estrenándose, así Ya, que es algo que está en vivo y directo, ya, ojo, partiendo. revísenlo eso sí, porque creo que las comisiones que están tengan ahí, bueno, hablemos de eso también, ya. Pasamos del tema de en qué se invierte la plata. Y quería dos preguntas, Cris, para avanzar en el tema. Esos son los fondos mutuos, pero ¿qué son los ETFs? ¿Por qué hay gente que habla de los ETFs y por qué es diferente y por qué no hay administradora de fondos detrás de los ETFs? Perfecto. Bueno, eso, para entrar un poquito más en detalle, están los fondos mutuos, están los fondos de inversión y están los ETF. Son tres, y están las acciones que son las acciones de empresa, ¿ok? Entonces, incluso para entrar un poco a detalle, el fondo mutuo, la diferencia con un fondo de inversión, entre otras cosas, básicamente es su tributación y en la liquidez de poder rescatar esos capitales. Si yo, por ejemplo, invierto, como tú muy bien comentaste, en un money market o un fondo mutuo típico de un banco, normalmente por regulación tienen que ser líquidos, o sea, rescatables en máximo 10 días hábiles, ¿ok? Normalmente son 1, 2, 3 días hábiles, pero su límite es 10 días, ¿ok? Si paso ese plazo, ya el tipo de producto no es un fondo mutuo, sino es un fondo de inversión que tiene algunos detalles técnicos un poco diferentes, y están los ETF, que es la tercera variable de esto, que básicamente es un fondo de inversión o un fondo mutuo, pero que su ADN, digámoslo así, ¿sabes? Su definición interna se parece a una acción y se comporta como una acción y cotiza en bolsa como una acción, solo que dentro tiene muchas cosas como si fuese un fondo de inversión. Básicamente lo que se llama, en España le llaman un fondo cotizado, un fondo mutuo cotizado, ¿ya? Perfecto. Ya, entonces esas son las diferencias entre estos temas que estábamos hablando Sí. de fondos mutuos, ETF, y fondos de inversión. ¿Ah? Las comisiones. Es, ¿Cómo se mueven las comisiones? Y después vamos a hablar porque típico que uno dice, oye, fondo mutuo o depósito a plazo. Entonces vamos también. a ver
Vamos a ver qué es comparable ese tipo de instrumentos. Vamos a hablar de eso también. Pero primero, los costos. ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué me están cobrando en un fondo? Perfecto, importante. Recordemos algo, lo que es costo, el dinero que nosotros vayamos a pagar por esa administración o por poder invertir en esos productos financieros, sea cuales sean, básicamente es un egreso, es una erosión de nuestro patrimonio. Así que si nosotros estamos buscando rentabilidad, naturalmente queremos pagar lo menos posible para que nuestro capital crezca lo más posible. O sea, si me voy a un buen fondo y renta mucho, pero me cobran mucho, mi fondo termina rentando menos. Entonces, ¿qué tengo que ver? Costo, sin duda alguna, ¿ok? ¿Qué pasa en general? Esto es una definición muy general, hay que revisar fondo a fondo los folletos informativos, pero en general los fondos mutuos tienden a ser más los de renta variable, los de acciones, los que dan acceso a inversiones locales, inversiones internacionales. Normalmente son fondos un poquitito más costosos, ¿ok? Tienen comisiones un poco más altas, el famoso TAC, tasa anual de costo, ¿ok? Normalmente tengo que irme a fondos de inversión, tienen comisiones en general un poco más bajas, y los ETF, que ya hablamos un poquito de los ETF, suelen también tener tanto local como internacionalmente las comisiones normalmente más bajas del mercado. ¿Ya? Perfecto. ¿Y de cuánto estamos hablando? Porque una cosa te digo, y esto es bajo, esto es alto, pero más o menos en número, porque otra cosa que es importante es que entiendan que hay varios tipos de costos, ¿ya? Es En los ETF, los costos son únicos, entiendo. O sea, hay dos costos, los clásicos. Está el de entrada y salida, que es el costo de la corredora, transacción. ¿ya? Exacto. Costo de transacción, que muchas veces se omite, las personas como que lo omiten y te dicen, compadre, invierte en un, como por ejemplo acá alguien dice, el BOO, ¿ah? El BOO es un Ajá. clásico ETF que invierte en el S&P 500, ¿ya? Y es como el ETF más conocido, junto con el SPY, creo que esos son los dos más Sí. típicos del S&P 500, ¿ya? Y uno dice, oye, el BOO suena fantástico, pues, si me cobra 0,03 creo que es, o Sí. 0,05, no sé, pero es marginal, pues 0,0, imagínense, 0,03% versus un fondo en Chile que te cobra 3%. O sea, estamos hablando de, o sea, es como 100 veces 100 más, sí. veces más caro, Sí. 100 veces más caro. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Y ahí es donde uno tiene que igual acordarse de sumarle que, oye, es un 0,03 por administración, pero cada vez que tú le pones plata, te está cobrando, por decir algo, hay que ver qué corredora es la que estás usando, pero supongamos que te está cobrando, y ahí hay que revisar dos costos. Ojo, el spread de dólar, ¿ya? Que ese es También. un costo, ¿m? Y el resto es la comisión de transacción. Entonces, si tú dices, oye, no, mi corredora me cobra 0,3% sin costo fijo, porque a veces además tienen costo fijo, Sí. 0,3%, entonces ya no te cuesta 0,03, pues te cobra un 0,3 más el 0,03 y cuando lo vas a sacar te va a cobrar otro 0,3. Entonces ya dejó de ser un 0,03. Y además de eso, te tiró un spread de dólar. ¿Qué quiere decir eso? El diferencial del dólar. Si el dólar está a 1.000 pesos, ellos te lo venden, por ejemplo, a 1.010, te está cobrando otro 0,1% ahí entre medio. Entonces, uno siempre tiene que entender las comisiones para saber qué está comprando realmente. Eso en el caso de los ETFs, y después vamos a hablar de los temas impositivos. ¿Por qué podría ser También. interesante? Sí, po. Y en el caso de los fondos, ¿qué costos tenemos, Chris? El costo de Perfecto. la remuneración y qué más. Ya, ¿Y qué es lo que es es la un tema importante. remuneración? Claro, o sea, la remuneración, cuando uno ve los folletos, hay que partir, yo a veces parto en la asesoría, le digo a la gente que está partiendo de este mundo diciendo que lo que son el tema de costos, la definición de remuneración o tasa anual de costo, el famoso TAC, está casi que definido de una manera tan ambigua como que sea tan difícil de entender que uno no entienda nada, terminas invirtiendo y quizás estás leyendo fondos caros. Entonces, la remuneración básicamente es cuánto nos cobra esta administradora de fondos, que es una AGF, para básicamente pagarle el sueldo a todas las personas que hacen todas las operaciones para que el fondo funcione. O sea, hay como el costo intrínseco, digamos, de esa pequeña empresa, digámoslo así, para gestionar todo el tema de gestión, inversión, Sí. cobranza, si son fondos de deuda, temas administrativos, etcétera, ¿ok? Eso es la remuneración del fondo. Pero dentro de todo eso, como el tema de la deuda, cuando hablamos de tarjetas de crédito, créditos de consumo, hipotecarios, que hablamos de la carga anual equivalente, que engloba todos los costos asociados de seguro, etcétera, deberíamos siempre ver el famoso TAC, la tasa anual de costos. ¿Cuánto me cobra esto? Como se dice su nombre, es anualizado. Es un porcentaje sobre todo mi capital invertido que me va a cobrar anualmente y ya para darle orden de magnitud, como estamos hablando, los fondos más conservadores, más de deuda, rentas fijas locales, pueden estar cobrando entre 1, 1,5, 2% anual. O sea, es un porcentaje
asociado a mi capital invertido, hasta los fondos de renta variable, que son los fondos que en general, aunque son mucho más volátiles, tienden a rentar más en el largo plazo y tienden a pagar más comisiones que algunos fondos mutuos pueden cobrar un 3, un 4, incluso los muy caros de algunos bancos pueden cobrar hasta un 5, 6% anual, que aunque suena poco, cuando uno lleva eso a la matemática es una locura. No Es podemos mucha pagar plata, tanto en comisiones. ojo. Demasiado. Sí, ahí yo creo que tengan, esto espero que lo anoten y si no lo anotan, que se lo guarden en una nota mental, porque estamos hablando de que algún fondo de renta, por ejemplo, ahí Rivas dice, oye, rentabilidad histórica. Uno puede revisar rentabilidad histórica. Lamentablemente en Chile es raro encontrar fondos que tengan 100 años de historia o 60 años de historia. Por lo general los fondos los van renovando cada cierto tiempo, entonces uno logra pillar a veces 5 años de historia y 10, yo creo que no he visto. Sí. Pero uno igual puede ver eso y supongamos que un fondo está rentando un 10%. Para que me sigan el ejemplo, digamos que un fondo renta 10%. 10% por lo general son fondos que son de rentas variables. ¿Qué significa? Que no va a rentar todos los años 10. Un año va a rentar 5, otro año va a rentar 10, otro año va a rentar menos 5, o sea, negativo, y uno va a estar muerto de susto, ¿y qué pasó con mi plata? Y el otro año de nuevo sube. Entonces, lo que ocurre es que el acumulado es un 10% anual, supongamos, pero ¿qué ocurre si a ti te cobraron del 10% que ganaste, te cobran un 5%? Eso es para que entiendan cuánto te está cortando la empresa. Significa que se están llevando un 50% de tu ganancia. ¿Ah? Eso quiero que entiendan. Y eso es mucha plata. Es mucha plata. O sea, que una persona te administre la plata y te cobre la mitad por hacer eso, yo lo encuentro abusivo. ¿Ya? Obviamente, hace varios años atrás no existía otra, porque en Chile no había otra manera de invertir. Tenías que ser multimillonario para poder mandar los capitales para afuera, pero hoy día ya no. Hoy día se puede invertir a menor precio. Y en cambio, en vez de que te cobren el 5, esa misma empresa que rentó el 10, si te cobrara un 1, es que te está cobrando un 10% de las ganancias. Que ahí uno podría entrar a decir, oye, 10% me suena, ya me suena válido, etcétera. Entonces, por eso es bien importante conocer los costos. ¿Ya? Es bien importante conocer los costos y los costos, como dijo Chris, van a estar en este tag de la hojita, pero igual estudienlos porque normalmente los costos tienen varios, pero los tres más conocidos es la remuneración anual, que lo que decía Chris es eso que te cobran por administrar tu plata. Está el costo subyacente, que ese es como el clásico que está medio oculto muchas veces, porque Cool. te dicen, sí, porque ellos te dicen, no, si nosotros te cobramos el 1%, pero resulta que el subyacente, que es cuánto cobra, por ejemplo, para que entiendan, yo te administro la plata a ti, señor, usted, todos los 170, supongamos que nosotros formamos un fondo entre los 170 conectados. Yo, Francisco Ackerman, les voy a cobrar un 1% por manejar su platita. Y yo meto esa plata en un otro fondo. Y ese fondo cobra un 0,5%. Yo no te lo voy a descontar de mi cometa, compadre. Ese es el costo subyacente. Ese es el costo subyacente, porque te cobra el 0,5 que cobra el otro fondo, más mi 1% que te cobro por manejar la plata. Y está después el costo de salida, que pocos fondos lo tienen, pero hay que revisar si es que hay. ¿Ya? Esos son los tres costos principales de los fondos, por si acaso. TAC 2,7, ¿es alto o bajo? Para ti, ¿tú cómo mides los fondos? Hay una tablita, ojo, en la CMF, Exacto. hay una tablita que te mide cuánto es bajo y alto, dependiendo del tipo de fondo, porque por ejemplo en renta variable norteamericana, por ejemplo, se habla que sobre el 2%, o sea, bajo el 3% ya se considera más o menos normal, ¿ya? Aunque uno que invierte en ETF lo encuentra alto, Sí. pero eso ya se considera bien, y para arriba empieza a ser caro, entonces va a depender de qué está invertido el fondo. Pero para ti, Cris, en promedio, ¿cuánto debería cobrar un fondo? Perfecto. Bueno, como muy bien comentaste, invitación a todos, busquen en Google, escriban tabla TAC fondos CMF o algo así y efectivamente va a salir la tabla que dependiendo del tipo de producto que invierta el fondo, ese famoso subyacente, fondos cobrarán más o cobrarán menos, ¿ok? Pero en general, no, ojalá no pagar mucho, y mucho digo, ojalá no pagar más el 2,5, 2%, se pueden conseguir muchas alternativas muy buenas, tanto de renta fija como renta variable, tanto de inversiones locales como inversiones en el extranjero, con menos del 2%.
Hay casos muy puntuales que quizás nosotros como Baltimore hemos recomendado algún fondo que tenga una comisión quizás un poco más alta, quizás una comisión variable sobre resultados, sobre éxito, pero básicamente un fondo que me dice, mira, si yo rento sobre el 10%, te voy a cobrar un 1.8, pero si rento sobre, o sea, todos esos puntos adicionales que te dé sobre el 10%, te voy a cobrar más, como un pequeño premio de éxito, digamos así. Entonces, para nosotros como inversionistas, si un fondo rentó un 18, ahí uno diría, bueno, para este año en particular no me duele tanto pagar un 2.1, un 2.2, un Porque eso 2.4, ¿ok? Pero es en distinto, general, porque ahí tú estás, sí, claro. estás apostando a que es un administrador que le va a ganar al Es, mercado, ¿no? Y por eso te cobra un poquito más, pero contra éxito. Eso para mí suena es. razonable. Si un tipo te dice que te va a cobrar más porque va a tratar de hacerlo y no lo cumple, después no te devuelven la plata si no lo cumple. Sí, es. Bueno, Pancho, y un tema importante, lo que comentaste en este ejemplo de si un fondo que renta un 10% me cobra un 5%, que es un costo altísimo, mi rentabilidad real de ese año va a ser un 5%, esa diferencia entre un 10 menos un 5. Pero eso es un caso positivo, digamos un caso negativo, un año como, no sé, un año como el 2019 o el crisis financiera en Estados Unidos, que mi fondo o el mercado caiga un 10%, voy a caer un 10% y la administradora me va a cobrar su 5%. Entonces, mi plata, mi patrimonio va a caer un 15%. Entonces, ya eso, Exactamente. eso comienza a doler. Y si uno hace una proyección ya de largo plazo, que pueden buscar las calculadoras de interés compuesto, esa pequeña comisión que suena pequeña de un 4 o 5%, que es alta, pero suena indefensa cuando alguno, quizá al comienzo estoy partiendo, no dimensiona un poco, en inversiones de largo plazo, después de 12, 15, 18 años, se pueden estar llevando el 40-50% de toda nuestra ganancia. O sea, porque también al erosionarnos el patrimonio el día de hoy, se están llevando nuestro interés compuesto aquí en adelante. Entonces, hay un efecto ahí muy interesante. Por eso, en general, tratemos de pagar menos de 1.5, 2%, 1% o menos que eso, 0.5, 0.4. Al día de hoy hay buenas alternativas que podemos pagar mucho menos que eso, local. Perfecto. Ya, entonces, hablamos un poquito de los costos. Me quiero ir al tema impositivo, pero antes me gustaría preguntarte eh, ¿por qué existe este concepto de riesgo en los fondos? Porque uno puede decir, y estar viendo este live y decir, ya, pero díganse la papita, pues, díganse un fondo. Y uno puede decir un fondo en particular, yo tengo varios favoritos, pero supongamos que yo digo uno que se llame Silicon, pero ese fondo es de altísimo riesgo. Es un fondo que ha crecido mucho porque contingentemente el mundo tecnológico ha crecido, pero al primer paraguaso, lo más probable es que ese fondo se va a convertir, y ya pasó, el 2019, si no me equivoco, que fue el año malo, o el 2020, 2020, creo que 2020. fue el año 2020, ese fondo en particular pasó de ser el que más rentó el año 2019 a ser el que menos, o sea, el más negativo de todo Chile. O sea, imagínense, pasó del mejor a ser el peor, del cielo al infierno en un año. ¿Ya? Obviamente los que estábamos tranquilos porque me decían, oye, esto es para largo plazo, nos dio lo mismo, pero una persona que veía que su capital, porque aparte el que vio la rentabilidad durante el 2019 estaba feliz porque se la comió entera, pero normalmente hay gente que cuando veía, oye, qué bueno ese fondo, se metió al final, en la cresta de la ola, porque Al todos fin. decían que era bueno. Entonces se mete arriba y le toca la caída libre hacia abajo y la ve negra. ¿Ah? Y 2 años mal, 2021, 2022, la hondonada Y esa heavy. persona probablemente dice, me estafaron, po, me estafaron, me metieron, oye, me metí en esto porque era maravilloso y llevo 2 años perdiendo plata, me estafaron. Y no, no lo estafaron, se metió sin entender. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué es esto? ¿Por qué en los fondos existe esto de la distinta volatilidad, de los distintos riesgos? ¿Qué implica? ¿Qué significa para que yo pueda elegir un fondo? Y después te quiero preguntar cuáles son las administradoras de fondos que tú consideras más o menos buenas para que al menos la gente le eche un ojo a sus fondos. Perfecto. Mira, el tema de la volatilidad es un temazo, el tema del riesgo, porque hay muchos tipos de riesgos. O sea, tampoco vamos a entrar en muchos temas técnicos acá, pero ¿qué pasa? Hay un riesgo que es el concepto de volatilidad, lo que tú muy comentaste, y le pasó a todos los fondos volátiles o arriesgados o con exposición a Estados Unidos, a tecnológicas, en 2020, 2019, con el tema del COVID, hubo una caída fuerte, un rebote increíble, lo que se llamó un rebote técnico, subió casi un 100% en un año y medio, y comenzó el 1 de enero de 2020, debacle, caída, todos estos fondos y todos los de los bancos, todos los de en este caso las fintech también cayeron un 40, un 50%. Pasaron 2 años que comenzaron a levantar cabeza y efectivamente el que aguantó, el que se mantuvo, el que siguió invirtiendo, por eso es importante saber en qué estás invirtiendo y tener un plan y ejecutar ese plan, pase lo que pase en el mercado.
al día de hoy tienen más de 100% de retorno otra vez. Entonces, de cierta manera, el tema tiempo es variable, es fundamental. Si estoy invirtiendo un dinero que no necesito el día de hoy y sé que no voy a necesitar, o la probabilidad es muy baja, o sea, voy a tener un fondo de reserva, cualquier eventualidad tengo donde echar mano, si me quedo sin trabajo tengo donde echar mano, cualquier eventualidad sé que ese dinero está pensado para mis hijos, para mi jubilación o para un proyecto dentro de 5, 7, 10 años o más, debería tener la tranquilidad cuando vengan esas caídas. Esas caídas en general de mercado no tienen nada que ver con la GF, con la administración, como lo que está pasando el día de hoy en Sartor, que hay ciertas dudas o digamos cierto como ruido de lo que está pasando el día de hoy, sino eso va asociado al producto financiero como tal. Si invierto en un ETF, un fondo mutuo, un fondo de inversión que invierte en acciones, en renta variable americana y la bolsa americana se va a pique, mi fondo puede estar bien gestionado, puede tener comisiones muy bajas, pero mi plata, la que puse quizás justo antes de la caída, va a valer, va a estar valorizada después un 30, un 40, 50% menos. ¿Okay? Eso puede pasar, pero si tengo la paciencia, digamos, la calma y esas inversiones que invertí o esas empresas, efectivamente son empresas que siguen facturando, siguen haciendo negocios y si les sigue yendo bien y recuperan y la bolsa se calma y vuelve la certidumbre a la bolsa, mi inversión va a revalorizar y va a seguir su camino al alza. ¿Okay? Pero tengo que tener tiempo. ¿Okay? Eso es un primer riesgo que es la volatilidad. El otro riesgo, efectivamente, de invertir en general, puede ser que la inversión que yo haga desaparezca o si invierto en una acción quiebre o se reorganice. Yo siempre pongo el caso de Latam, por ejemplo, Enjoy, que son empresas que de alguna manera siguen cotizando en bolsa, pero la plata que quizás la gente que puso de 2020 hacia atrás, ese dinero ya no va a volver. No, Literalmente, ahí perdió. no es un tema de volatilidad, eso, es que se va a recuperar. No, no se va a recuperar. Ese dinero ya conceptualmente podemos decir a nivel muy general que esas son otras empresas cuando se reorganizan. Entonces, la plata que yo perdí y prácticamente toda la gente que invirtió antes de esa reorganización vio en su cartera de inversiones menos 99% de rentabilidad y eso no va a volver. Y ¿Ok? Literalmente. Ahí eso, siempre. Cris, Cris, ¿Sí? porque eso, ahí estamos hablando de alguien que invierte directo eligiendo, pero si estamos hablando de fondos, un fondo puede también caer en un 99%. No debería caer porque normalmente los fondos están diversificados. Si es un fondo de renta variable, puede tener cientos de empresas dentro. Si es un fondo de renta fija o de deuda, probablemente tenga cientos o incluso varias cientos de productos financieros y quizás alguna de esas empresas se van a pique, colapsan o pierden básicamente o se reorganizan. Las otras, digamos, sostienen un poco y el fondo efectivamente va a verse afectado, pero quizás saca esa posición y se va a otro fondo o a otra acción o a otro producto de deuda y van revalorizándose. Sí podemos ver caídas fuertes, sí, pero es difícil ver, excepto que sea un fondo súper enfocado, que eso no recuerdo que haya pasado recientemente, un fondo que invierta en 5 o 10 empresas de algún rubro y el rubro se vaya a la B, puede pasar, pero no es normal por la diversificación y esa es la parte, uno de los beneficios de invertir en fondos de inversión o incluso fondos mutuos o incluso en ETFs, que me da diversificación y no estoy, digamos, apostando a una empresa o un grupo pequeño de empresas que si se van a pique, básicamente mi plata se va a perder. Perfecto. Entonces tenemos el riesgo de mercado, el riesgo de elegir, está el riesgo de la administradora, que es un riesgo que es más doloroso, porque eso es, ahí básicamente incluso podría pasar que roben tu dinero, me imagino, ¿o no? Claro, o sea, si pasa, y ahí entramos también, bueno, obviamente con el ruido que estaba pasando de Sartor, hay personas, hay algunos clientes que obviamente tienen posiciones en estos fondos y dicen que la plata se perdió. O sea, una de las respuestas que uno ve en las noticias, efectivamente uno no tiene la respuesta a lo que está pasando dentro, uno tiene cierta información, pero ¿qué pasa? La Sartor también está, de cierta manera, yendo a la Corte de Apelaciones, básicamente como demandando a la CMF por lo que está pasando. Entonces, hay que esperar, pero es difícil que pase esto, que normalmente no debería pasar. ¿Ok? Ya, pero la plata en este caso está Sí, invertida. exacto. El tema es que está congelada y hay que esperar liquidador, o sea, es un Claro. drama igual, Sí, ojo, es y un ese, drama. ese es Es, un riesgo también. Y o sea, ahí, para mitigar ese tipo de riesgo, yo le diría que es importante el tema del prestigio, de estar atento, ojo, uno, igual aunque sea muy confiado y diga, no, si yo siempre me gusta mi banco, me gusta mi AGF, aunque sea muy confiado, es bueno estar revisando, y Marcelo, sí, pues hay resguardos legales, porque sí, justamente lo que está pasando con Sartor se activaron los mecanismos de resguardo. Lo malo es que son dolorosos igual, porque el resguardo no es que a ti te devuelvan la plata a todo evento. El resguardo es que llegan, congelan las platas, congelan los fondos, se deja de, tú no podés, tu plata se queda congelada, aunque tú tengas una emergencia, un cáncer, es, llores, da lo mismo, tu plata se congeló y el resguardo
resguardo legal es que ellos como institución van a velar por tus intereses y van a empezar a liquidar los fondos y de a poquito ir devolviendo en medida que se venda. Entonces, está el resguardo, que exista este ente regulador, pero que haya un resguardo no quiere decir que todo sea color de rosas, ¿ya? Eso es importante recalcarlo, porque a veces uno piensa, resguardo igual, pasa algo y me devuelven al tiro. No, ¿ya? Entonces, resguardo es que sí, hay alguien que está velando por ti, pero tiene que pasar una serie de requisitos, que es como cuando hay garantías inmobiliarias en la Eh, compra de un departamento, pero resulta que si la inmobiliaria se echa a quiebra, uno tiene que esperar a que pasen todos los meses, a que se active la póliza, tiene que alegar como 10, tiene que alegar como, no sé, como enajenado para que le devuelvan la plata. sí, Pasa lo mismo en el mundo fondos, si es que te pasa justamente el caso negativo, que no pasa mucho, pero puede pasar, ¿ya? Entonces, claro. están esos riesgos importantes. Y es importante también definirse. Como les decía, el riesgo esto de la volatilidad, tú tienes que entender en qué te estás metiendo, ¿no? O sea, si tú eres alguien que le gustan los depósitos a plazo, es poco probable que lo pases bien con un fondo mutuo de alta volatilidad. Probablemente lo más cercano al depósito a plazo va a ser un fondo, un money market, un fondo que invierte en depósitos a plazo o que invierte en bonos, ¿ya? Ese va a ser tu símil, ¿ya? Y ahí uno, cuando diga, oye, pero que yo quiero ganar más, ya, pero lo malo es que no están estos fondos que renten igual que un depósito a cero riesgo. Eso no existe en el mercado chileno, por lo menos, y prácticamente ninguno. Siempre hay una cierta volatilidad que uno tiene que entender que es parte es como a mayor riesgo, mayor retorno, y eso es una premisa que es muy, muy asible en el mundo de las inversiones, ¿ya? Pancho, Sí. un tema del riesgo, o sea, dos cosas. Quiero hablar rápidamente de lo que implica que esté regulado por la CMF y que si uno vive acá y uno conoce la CMF y uno puede ir, tiene algún sitio donde ir a alegar o mandar un correo o reclamar o preguntar o que haya información, eso por lo menos da cierta certeza de que hay un ente que está haciendo, digamos, ciertas labores para protegerme a mí como inversionista y eso da también ciertas señales de seguridad jurídica al mercado, que es muy diferente. Yo también lo comento mucho con personas y en las redes de personas que hacen inversiones o abren cuentas de inversión en o paraísos fiscales o en lugares que quizás estén regulados, pero según una regulación o en el Reino Unido o en alguna isla de África o algo muy lejano acá y que imagínense que pase algo como lo que está pasando el día de hoy con casos MF Sartor en otra parte del mundo. ¿Cómo voy yo? ¿A dónde voy a reclamar, a hacerle seguimiento? ¿Quién me va a mandar un correo a mí? ¿Quién me va a informar? Y sin pensar que sea una estafa. Entonces, de cierta manera, hay siempre el mensaje a todos cuando vayan a invertir, que me pasa con mucha gente que está partiendo del mundo de inversiones y siempre dicen, no, es que invertí en una plataforma o en una cuenta de unos gestores en una parte del mundo que ni siquiera saben cómo se llama y dónde queda. Hay que ser responsables, digamos, de dónde poner nuestra plata. Okay. Perfecto. Luego, te quería preguntar a ti, ¿qué administradoras de fondos consideras serias para que las personas por lo menos evalúen sus fondos? Recuerden que todas las administradoras de fondos, por lo general, tienen un abanico de fondos para personas que buscan mayor riesgo, riesgo moderado, riesgo intermedio, e incluso hay algunas administradoras que son medias, lo que se llama arquitectura abierta, que te ofrecen sus fondos y otros fondos. Pero para ti, ¿qué administrador encuentras que son como para echarle un ojo si alguien dice, oye, yo me gustaría saber de esto para ir a estudiar y no perder el tiempo y ir a tocar la puerta a una administradora que quizás todos sus fondos son carísimos? Sí, claro, importante. El tema de las AGF o las administradoras, en el mundo local están las administradoras bancarias y las no bancarias. Que todos los bancos tienen su propia AGF, es como la oficina, digamos, del banco que crean los y administran los fondos mutuos y fondos de inversión. Entonces, cada vez que veamos que nuestro banco nos está ofreciendo fondos mutuos, fondos de inversión, no es como el banco comercial que nos da tarjeta de crédito, crédito hipotecario, consumo, etcétera, sino es como parte del holding del banco, pero esa es la AGF que está regulada entre las mismas AGF que estamos hablando. Eso es banco. Y están las no bancarias, que están reguladas dentro de la misma regulación de la CMF, así que a nivel de seguridad, de fiscalización es el mismo protocolo, pero que efectivamente quizás no tiene un banco por detrás. Eso no es necesariamente malo, para nada, porque la regulación es la misma, pero importante que ir a las empresas confiables, que tengan historia, que tengan buenos desempeños, ver quiénes son los gestores, quiénes son las personas, los directores, los managers de los fondos que toman las decisiones en los fondos para, digamos, nosotros como inversionistas tratar de hacer ese trabajo de protegerme un poco más antes de poner mi plata ahí. Entonces, a nivel de AGFs en general, obviamente los bancos siempre son muy conocidos, muy favoritos por muchos clientes que llevan años trabajando con bancos porque ya está el efecto, digamos, psicológico
de llevar 10, 20, 30 años trabajando con bancos. Estaba en Chile, está Santander, obviamente, está BCI, Security, etcétera. De las no bancarias, de las que nosotros obviamente me gusta, personalmente me gusta, BTG, bastante buena, efectivamente. HMC, bueno, tiene fondos, digamos, un poquito más complejos, digámoslo así, pero nos gusta mucho, invertimos buenos fondos en los fondos HMC. Hay que buscar otras, hasta Falcon también, Ameris también es muy conocida, que está creciendo fuerte, tiene muy buenos fondos y costos, digamos, todos los que estamos hablando, costos bastante aterrizados, pero lo mismo. Todas las AGFs tienen decenas o incluso cientos de fondos, así que estos son comentarios generales, hay que revisar fondo por fondo, a ver cuánto me cobra, en qué está invertido, si son fondos de renta variable, fondos de renta fija, más volátiles, más conservadoras, dependiendo obviamente del perfil del inversionista, pero con esos nombres nos podemos quedar. Obviamente está Fintual también bastante, digamos, conocido y buena labor ha hecho estos últimos años, también muy conocida, regulada también por las mismas AGFs no bancarias, tiene fondos, obviamente sus 5 fondos muy conocidos, costos bastante, digamos, aterrizados. Bueno, obviamente está Soy Focus, hay un par de empresas por ahí, pero yo digo, busquemos, partamos con esas, pero importante, vayamos a los costos de lo que hablamos. El TAC, costo de los fondos, el costo intrínseco de los fondos y el costo de administración, ¿ya? Y si me cobran por transacción o no, por comprar y vender. Perfecto, ahí le estoy diciendo Falcon Ameris, las que están mencionando Eh, como empresa administradora de fondos. Yo agrego DBA Capital, que es muy sí, seria obviamente. también, aunque ellos no son administradores, ellos trabajan con Compass. ¿Ya? Ellos trabajan como ellos crean los fondos y los administra Compass, que es otra gran administradora de fondos. Y De Singular moneda, sí, AGF, exactamente. que Claro, sí, moneda también obviamente es muy una famoso. moneda muy grande, Sí. de las más grandes del país. Entonces, ustedes con eso ya pueden más o menos ir viendo y ir mirando los fondos y al final van a encontrar siempre la misma práctica en todas las administradoras. Es como, oigan, nosotros tenemos nuestros fondos y tenemos uno que es arriesgado, uno que es moderado, alguno que es táctico. Te van a decir, y táctico quiere decir que eligen con pinzas ciertas acciones, y táctico puede ser, normalmente es táctico de alto riesgo, porque siempre los tácticos son bien con pinza, una acción específica, que obviamente conlleva riesgo porque son poquitas acciones y tienden a ser, cuando hacen un fondo táctico, tratan de elegir acciones que van a tener crecimiento. Es muy raro que hayan tácticos como de dividenderos, pero ahí, Claro. bueno, también tenemos la corona de bolsa del Itaú, que tú puedes invertir con ellos en un par de ETFs que ellos tienen también, que son bien reconocidos en Chile porque son para invertir en la bolsa chilena en dividendos. Entonces, si se van fijando, el mundo de los fondos es bien complejo, obviamente no da por un lado, pero era tener una pincelada muy interesante. Y mira, ahí está justo alguien me preguntó, ¿qué opinan del Itaú? Un grupo lo ama y otros no mucho. Yo diría que todas las administradoras tienen amantes y detractores. Yo creo que no hay ninguna que se quede sin ese tema. Pero aquí alguien decía que lo preguntaron varias veces, como está la onda de invertir en el S&P, y con esto terminamos porque sé que ya tú tienes que ir a descansar tus vacaciones. ¿Qué significa invertir en un ETF del S&P 500? ¿Por qué sería interesante invertir, no en ese específico? Recuerden, ojo, chicos, recuerden que está todo en máximos históricos, el mundo del S&P 500, QQQ. Con eso no quiere decir que tengo la bolita y que va a bajar, no, no, porque lamentablemente nadie sabe nada. Hoy día los mercados están súper raros, pero están en un máximo, están realmente en una situación que muchos expertos miran y se tiran las mechas porque dicen, oye, el mercado está igual que antes de la Gran Depresión de los años 30. ¿Ah? Entonces, quiero decirles eso para que entiendan y para que no vayan, oye, ya voy a poner toda la plata de mi abuelito en el S&P 500, ¿ya? Y de repente se manda la Gran Depresión 2.0. ¿Ah? Así Sí. que para que sepan que estamos viviendo una época bien curiosa en la inversión de renta variable, ¿ya? Pero invertir todos los meses, ¿qué tiene interesante si uno dice, oye, Chris, yo tengo una estrategia porque sabéis que me entusiasmé, pero no sé nada de esto y quiero invertir todos los meses 100 luquitas y darle duro a eso por 30 años más? ¿Qué tiene interesante invertir de esa manera? Ya, perfecto. Bueno, el tema de la constancia, la disciplina, yo creo que es lo más importante en las inversiones. Así que si alguien está armando ese plan o quiere armar ese plan, que no entienda mucho o no quiere aprender mucho o no tenga mucho tiempo para o quiere ir en esa fase de aprendizaje, lo que es la disciplina de ir aportando todos los meses a sus inversiones, eso es lo más importante de las inversiones. Después de eso, obviamente hay que buscar en qué invertir, buscar asesoría, buscar ayuda, aprender, leer libros, hacer cursos, efectivamente, para ver en qué invertir, porque
no solo es importante invertir todos los meses, sí, es fundamental, pero si invierto, por ejemplo, en un producto malo, una acción mala, un fondo malo que lleva 10 años perdiendo plata o 5 años perdiendo plata, o es un fondo muy volátil, o sea, como muy oscilante, pero que no tiene crecimiento, así sea que esté promediando y ponderando, invirtiendo todos los meses, mi inversión no va a estar creciendo tanto como pudiese crecer. Entonces, cuando uno quiere hacer el famoso dollar cost average de ir invirtiendo recurrentemente por décadas, y eso es importante, por décadas, normalmente uno parte y obviamente es una buena decisión para ese perfil que está partiendo, anclarme, indexarme a índices bursátiles como el famoso S&P 500 o como el NASA, el QQQ, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen historia, lo que hablamos al inicio, tienen muchas historias, tienen muchas décadas con sí, muchos niveles de volatilidad, pero con una tendencia clara al alza, ¿ok? Con ciclos caídas, ciclos de mucho optimismo, pesimismo, etcétera, pero entendiendo un poco lo que están, cuáles son las empresas que están dentro, digamos, de estos índices, que son literalmente las empresas que dominan el mundo, que dominan en todos los rubros, es un ETF que está muy diversificado por rubros, aunque todos son acciones y cuando todo se va a pique, todo cae, efectivamente tienen y tenemos track record, historia, para tener certidumbre, y no es certeza, sino certidumbre de que de aquí a 10, 20, 30 años esto va a seguir creciendo dentro de las volatilidades del camino. Entonces, para partir está bien, pero lo mismo, lo que está comentando Pancho el día de hoy. Hoy hay dos cosas importantes. El mercado está raro, la renta variable americana o global está en máximos y además nosotros localmente tenemos un dólar alto, un dólar sobre 1.000 pesos. Entonces, el que puede invertir al día de hoy, imaginemos que mañana el mercado se desplome o dentro de un mes o dentro de 2 meses, puede pasar lo mismo que pasó en 2020, lo que estamos hablando. Primero de enero de 2020, véanlo en las gráficas en Google, el mercado se va a pique y además teníamos un dólar caro. Aquí se puede dar esa conjunción. Estoy entrando en máximos históricos y a un dólar caro. Si el producto, el mercado financiero cae un 40 y además el dólar se mantiene caro, quizás eventualmente vaya a bajar otra vez, ojalá a 900 pesos, que nadie tiene la bolita de cristal, va a haber una pérdida brutal y que probablemente tome años de recuperar. Entonces, si mi plazo temporal es aquí a 10, 15, 20 años y estoy partiendo de a poco, con poco capital, no va a ser tanto ruido, pero tengo que estar preparado psicológicamente para ir haciendo inversiones y que de repente esto se vaya a pique porque va a pasar. Nadie sabe cuándo va a pasar, pero va a pasar y cuando pase, tener la fortaleza mental y seguir todos los meses aportando, aportando, no ver noticias, no ver opiniones de que el mercado está pesimista, que se acabó el mundo, seguir haciendo los aportes y eventualmente, como pasó en 2023 y ahora en 2024, mi rentabilidad comenzará a tomar vuelo. Perfecto. Y ya con esto vamos a ir terminando. Yo sé que van a empezar a salir preguntas, pero vamos a tener que hacer otro live de preguntas y Sí. respuestas. Esto va a quedar grabado por si acaso. Y aquí, por ejemplo, dicen un par de cosillas. ¿Qué sería lo mejor, entre comillas, como para invertir en dividendos? Yo te respondo inmediatamente esa pregunta, belleza que admiro. Mira qué buen nombre, belleza que admiro. Yo te recomendaría, que si tú estás buscando dividendos, existen canales, empresas, de hecho, o sea, el mismo Patrimony ayuda a personas que están buscando eso a elegir con pinza, qué sé yo, pero también existen canales gratuitos de educación, por ejemplo, como Bratia en YouTube, que te enseña a elegir con pinzas acciones previamente estudiadas, obviamente, te enseña a estudiar un estado de resultados y para que uno pueda más o menos, que eso es para las personas que les gusta el mundo dividendero, ¿ya? Porque así como que existan fondos que entreguen altos dividendos de forma constante, es muy difícil pillar, ¿ya? Solamente en Chile, por ejemplo, un ETF dedicado a dividendos, ¿ya? A dividendos, que era el famoso ETF de la Itaú, tuvo una época que era muy atractivo, muy sumamente atractivo, que fue después de la crisis del 2020, que toda la bolsa bajó, o gran parte, no toda, pero gran parte de las acciones chilenas se pegó un pique hacia abajo debido al estallido social sumado a el virus, coronavirus. O sea, teníamos una crisis interna más una crisis externa, el mundo se va a acabar, básicamente, y el mercado fue muy duro con las empresas chilenas y todo bajó. Pero resultaba que las empresas igual estaban ganando plata. Entonces, el valor de las acciones bajó, pero las empresas estaban acá. Era como que bajó el valor de lo que el mercado proyectaba de las empresas. Que recuerden que las acciones tienen ese concepto que no es realmente lo que vale su valor libro. ¿Ah? Si la empresa valía 200 millones de pesos, el valor en la bolsa era de 100 millones. ¿Por qué? Porque la gente tenía susto. ¿Ya? Entonces,
ese momento histórico que poca gente aprovechó, lo aprovecharon las personas que estudian mucho de esto. Yo no lo aproveché, pero personas como Álvaro o varios inversionistas que les gusta la renta dividendera, cuando pasó esto, algunos podían elegir individualmente, pero dijeron, ¿sabéis qué? Este ETF invierte en acciones de IPSA dividenderas, está muy barato y entregaba dividendos creo que de un 9% anual, que en el mundo de dividendos es bastante elevado eso. Imagínate recibir un 9%, no de que crezca el valor, un 9% de mesada anual. Eso es impensado, ¿no? En la bolsa norteamericana no existe prácticamente. Y eso se dio acá. Hoy día no. Hoy día Claro. el ETF, el IPSA Now, creo que se llama, debe El Divo, estar dando, el Divo. el DIVO que diga, debe Sí, estar cuatro dando en cuánto, cuatro. un 4, Sí, cuatro y tanto. 4, que eso ya es razonable, eso es, pero si te fijas, uno dice ya, 4%, eso también lo puedo conseguir en otros lados, ¿ya? Claro. Pero cuando ¿Y la daban inflación? 9, sí, cuando daban 9 era una oportunidad. Y a las personas, además, obviamente el precio subió, pues entonces hoy día ellos reciben su 9% y si quisieran vender van a ganar plata. Entonces iban a ganar el doble prácticamente, porque para que haya subido los dividendos, para que pasara del 9% al 4% es porque el dividendo más o menos se mantiene, pero el valor de esa acción subió. Pero bueno, 100%, exactamente. eh, eh, Lares, no voy a referirme a otro tipo de inversión en este minuto. A mí me encanta esa empresa en particular, pero ojo, es otro instrumento de inversión, ¿ya? Por eso hoy día hablamos más de fondos. Lo que estás conversando es un crowdfunding inmobiliario y de proyecto específico, donde claramente uno le tiene que exigir más rentabilidad, porque tú estás invirtiendo y metiéndote en un negocio que tú congelas tu dinero en un proyecto específico y confías en que van a hacer bien ese proyecto, ¿ya? Eso es distinto, ¿no? Y obviamente uno le exige más rentabilidad, y es muy interesante, pero tienes los riesgos de que sea una pyme más pequeña, de que hay un equipo detrás que tienes que confiar que el arquitecto y el ingeniero, que son los dueños, hagan la pega, etcétera. Entonces, son distintos instrumentos, son muy interesantes y podemos dejarlo para otra ocasión, Sí. pero aquí hablamos de fondos y espero que les haya gustado este live y te dejo a ti las palabras de despedida finales para cerrar este gran live de fondos mutuos, que espero que le haya servido el tema de comparar, de los precios, de la volatilidad, de los riesgos, etcétera. Importante. Para cerrar, todo lo que estamos hablando hoy, solo de inversiones en fondos mutuos, fondos de inversión, tocamos un poco el tema de tributación, el tema de ETF, el tema de costos. Son muchas cosas. Lo que es la gestión financiera en general, personal, son temas de ahorro, temas de inversiones, tema de costos, tema de diversificación, tema de planteamiento de objetivos, definición de metas, futuro, imprevistos. O sea, son muchas cosas. En general, nosotros a eso ayudamos a las personas en Patrimor a nivel de asesorías personalizadas, pero hoy particularmente queremos invitarlos a una mentoría básicamente enfocada en construir patrimonio, ¿okay? Gestionada y dictada por Sergio Tricio, nuestro gerente general. Muy recomendada esta mentoría, básicamente para todas las personas que estén efectivamente queriendo partir a tomar buenas decisiones a nivel de inversión en este nuevo año, personas que no tengan mucho conocimiento y quieran comenzar, digamos, a profesionalizarse un poco más, o gente que efectivamente ya tenga resultados, tenga ciertos conocimientos, pero quiere ir un paso más allá, no solo de ver cómo elegir ciertos productos, sino a nivel más de planificación, a nivel más de estrategia. Se va a hablar de inversión inmobiliaria, se va a hablar de inversiones financieras, se va a hablar de situación financiera actual, de planteamiento de metas. Estos son básicamente nosotros, incluso se los recomendamos a los mismos clientes de Patrimor. Esto es un intensivo de 5 clases bastante extensas en vivo directamente con Sergio, hablando solo de esto de planificación, inversión, patrimonio, ingresos pasivos, inversión inmobiliaria. Así que totalmente recomendados. Esto parte la semana próxima, el próximo miércoles 15. Los vamos a dejar acá. Pueden básicamente registrarse en nuestra página web. Hay un pequeño banner en la parte superior. Pueden escribir un DM, un mensaje directo a la cuenta de Patrimor, Somos Patrimor. Y bueno, Francisco, ahí cuéntanos un poco si tenemos algún regalito, alguna gestión para invitar a las personas que están acá conectadas. ¿Algún regalito? Aquí Sí, es donde algún yo, código, obviamente, algo, obviamente. ya, ya, pero que todo, espérate, lo que no entendí, mentoría Mentoría. inicial, ¿es gratuita? ¿Es gratuita? No, no es gratuita. Efectivamente, tienen que ir al plan. Efectivamente, tiene un valor. Tienen que revisarlo muy bien. Pero 5 clases en vivo directamente con Sergio. Tienen que revisar en la página web. ¿Ya? Perfecto. Sergio Tricio es un grande, lo pueden conocer Eh, en mi podcast. Ha tenido una entrevista, así que si buscan en Peras y Finanzas, ponen Peras y Finanzas Sergio Tricio, pueden conocer de qué
estamos hablando y van al tiro a empatizar si, oye, me gusta cómo habla este tipo, me va a enseñar bien y todo. Y cupón, ya hagamos un cupón, po. Para Sí, todas las personas que están viendo este live, junto a Patrimon, tenemos un cupón. Recuerden que acá viene de cerca la recomendación. Yo, los que no me conocen de antes y esta es primera vez que me ven, yo normalmente trabajo solamente con empresas de las cuales soy cliente. En el caso de Patrimon, además de ser cliente, yo me convertí en socio. O sea, yo soy parte socio de esta empresa, así que obviamente viene muy de cerca la recomendación y amo la empresa. Por lo mismo, también hay un descuento para todos los que están viendo y los que quieran participar de este evento junto a Sergio Tricio con el código FRANK. ¿Ya? Y Patrimon, para quien no sabe, es una empresa de asesoría de inversión independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no está ligada a una institución financiera, a un banco, a nadie, sino que uno justamente paga para que lo atienda un asesor como Chris, que Chris es mi asesor personal, de hecho. Con él fue el que me atendí la primera vez en Patrimon antes de convertirme en socio, cuando quería aprender a manejar mi luquita. Verdad que el código era Francisco 10, no Francisco era Frank. Díaz. Estoy acostumbrado. Eso, gracias. Y bueno, ahí me corrigieron en vivo, bien, ¿ah? ¿Viste? Después van a decir, puta, el socio malo no se sabe ni el código. Así que bien. Pero ese, Francisco 10, iban a tener un descuento para esta sesión exclusiva en vivo junto a Sergio Tricio. Espero que les haya gustado la clase, espero que les guste también conocer a esta empresa que para mí es de mi plena confianza. Y para terminar, Felipe, ya salió el capítulo de Luis Slimming, ojo, busca en YouTube, pone Ackerman Slimming y te va a salir el capítulo junto a, a Luis Slimming. Y ojo, no te peláis finanzas. ¿Ah? Es un nuevo podcast que estoy haciendo que probablemente Patrimor también va a sponsorear. Ajá. Vamos a ver qué pasa. Datito. Estamos negociando ahí. Bueno. Ya chicos, muchas gracias por participar de este live. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido que lo más importante, no se lancen a invertir sin aprender un poquito que sea. El instrumento es lo de menos, recuérdenlo. Si a ustedes les gustan las acciones, les gustan los fondos mutuos, les gusta el mundo inmobiliario, les gusta los ETF, en todos se puede ganar plata, pero lo importante es que se enfoquen un poquito y decidan aprender de uno. Eso es muy importante, ¿ya? Porque ¿qué ocurre? Cuando uno dice, no, es que yo voy a estudiar todas las inversiones, demora. ¿Ah? Es muy difícil ser Años. seco y años, ¿sí? Para estudiarlas todas. Entonces, más o menos traten de tener este olfato como de, a ver, ¿qué me hace sentido? Y si a ustedes les hace sentido los fondos mutuos y los ETF, porque les gusta la diversificación, ok, y métanle pino a interiorizarse en fondos mutuos para que aprendan de ese tema y empiecen en ese mundo. Y después van sacando otro y otra inversión. Yo, por ejemplo, ¿en qué es lo que más invierto? En el mundo inmobiliario. ¿Pero por qué? Porque yo llevo 10 años trabajando en la industria inmobiliaria y por lo tanto sé bastante del tema, más que otras personas, y me sale más fácil invertir ahí. ¿Ya? Y no cualquiera puede llegar y meterse y que le vaya bien. Entonces, lo mismo en los fondos. En los fondos, uno puede de a poquito y al principio va a invertir en los fondos más clásicos, los más básicos, quizás no van a ser los mejores, pero va a empezar a mirar de qué se trata la plata y después va a decir, oye, ¿sabes qué? Ese fondo me cobra el 1,5, pucha, descubrí otro que es similar y cobra el 0,5, me cambio para allá, y ahí uno va aprendiendo, pero en medida que tengan su plata y de a poco vayan invirtiendo en estos fondos, van a tener más ganas de aprender también. Así que eso, chicos. Con eso nos despedimos. Perdóname, Chris, por extenderme. La idea era hacer Félix. 45 minutos y te tuve acá una hora. Pero espero que a No, todos les no haya pasa gustado. nada. Claro que sí. Que estén todos muy bien. Vale, feliz noche.